es importante. La primera es, hay una especie de elitización del español, que es pues, una minoría de marroquíes que estudian en los colegios españoles, una elitización pues, que corresponde solamente a una minoría. Incluso en esta minoría a veces tiene problemas, porque a veces con la subida de las matrículas hay casos de gente que no llega a matricularse en España y se queda sin problemas. No puede matricularse en España, no puede matricularse en Marruecos, por lo tanto hay un problema terrible de esta gente que es. El segundo aspecto tiene que ver con la demanda social que tiene Cervantes con muchas matrículas. Pero lo que pasa es que estas matrículas muy interesantes, hay una base social, pero lo que pasa es que ese tipo de esa franja de gente que estudia español lo hace solamente casi no digo exóticamente hablando, pero es que lo hace solamente para aprender el español conversacional, no el español, porque nunca llegan al nivel B2. Y luego al final está pues, el tercer aspecto, que es más importante, que tiene que ver el español que se estudia en la universidad, el sistema posteducativo marroquí arreglado. Es ahí donde se nota la degradación, es ahí donde está el punto más que nos reúne, es ahí donde está la degradación y es ahí donde se deben hacer esfuerzos más para poder pues, solucionar los problemas que está haciendo el español. Hay una degradación porque que se debe a varios factores y cuando hicimos circular la información de que se va a celebrar esta mesa, pues he seguido las reacciones que había de Facebook y he intentado pues, destacar tres reacciones muy interesantes que habría que tomar en cuenta. Había uno que dice, pues eso, que dice, ay, menos mal que ahora todavía se está hablando de español, sabiendo de que ya el español ya ha ido desapareciendo, está muy mal, dice que menos mal, aleluya, que todavía se están haciendo esfuerzos para poder hacer algo. Dos, hay otra reacción que dice uno se queja, pues solamente dice que es un español, un profesor de español dice que después de haber estudiado, de haber enseñado casi 20 años, todavía pues, se le exige visado y cuando ya va a hacer visado pues todavía pues, no se le da rápidamente. Y él dice pues ya se le trata como igual a los demás. Parece que está teniendo alguna discriminación positiva, pero se queja de eso. Y luego al final hay pues, otra reacción que es negativa, dice que ya el español pues está muy mal y que no hay que hacer nada, el futuro está en China, está en Ucrania y está en Turquía. Esta es, pues, en cualquier caso, esa situación. El sistema educativo marroquí, tanto universitario como eso, hay falla. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Yo me gustaría pues, compartir con ustedes algunas recomendaciones que lanzo en términos mejorativos y constructivos. Y digo, pues, creadores, profesores españoles y también las asociaciones pues, que trabajan eso. Digo que sinergia renovadora entre los agentes del hispanismo y todas las instituciones pues, afincadas en Marruecos que promocionan la lengua y la cultura española y se incluye a los institutos Cervantes en particular. Esta sinergia pues, podría pasar, pues, se puede conseguir con lo que sigue. Uno, una celebración de una reunión anual o bianual entre los agentes del hispanismo y las instituciones acreditadas en Marruecos para la promoción de la lengua y la cultura española, para hacer un balance general y ver las distintas posibilidades que hay en términos de actividades. Dos, hacer una discriminación positiva a los hispanistas con respecto al problema arduo de los visados, con la concesión de visados de larga duración en reconocimiento simbólico de su labor y en facilitación de sus desplazamientos profesionales. Dos, convertir los institutos Cervantes no en meras academias de la lengua, sino en espacios abiertos para la promoción del español y del hispanismo local. Uno, abriendo sus aulas y sedes a los mismos para actividades de presentación de libros y demás. Y dos, implicándose empíricamente en las actividades y proyectos que se realizan a nivel de departamentos, academias, universidades, asociaciones. El segundo punto, pues habida cuenta de la íntima y automática relación que existe entre lo que nos ocupa, entre el sistema educativo público, tanto de secundaria como universitario, se recomiendan hacer más esfuerzos en ese sentido, con acciones como las siguientes.
debe lugar más campañas de sensibilización en los liceos e institutos de enseñanza secundaria reglada y también privada sobre la importancia del español como lengua extranjera y su importancia en el mundo, con la participación de los agentes del hispanismo locales, el Ministerio de Tutela y las instituciones españolas competentes. 2. Más esfuerzos a nivel nacional por parte de las autoridades españolas con las autoridades competentes marroquíes para favorecer el español como lengua extranjera al sistema educativo. Tercer punto, hablaría del apoyo al hispanismo marroquí con más o menos cuatro acciones: más becas y ayudas a los mejores alumnos de grado, posgrado para estancias, cursos, seminarios, másteres y doctorados, lo que equivaldría a decir a volver a la política de los años 80-90 que surtió efecto. 2. Reconducir en segunda edición el protocolo para el apoyo del hispanismo universitario marroquí lanzado por el Ministerio de Cultura hace ya en 2007, luego se cerró en 2013, pero flexibilizando los trámites e en caso de financiar total o parcialmente las publicaciones, encargarse de la edición completa, técnica y de la distribución. 2. Dar más visibilidad al libro español publicado en Marruecos tanto a nivel de los institutos Cervantes como de las bibliotecas. Y sobre todo, convertir el Salón Internacional del Libro de la Edición, que se celebra anualmente en Casablanca, en plataforma para promocionar el libro en español publicado en el país, como para realizar otras actividades, entre otras, con los agentes del hispanismo. Y al final, para terminar, hace tiempo, a imagen y semejanza de Filipinas y Guinea Ecuatorial, pensar seriamente en la creación de una supuesta academia marroquí de la lengua española, en tanto que interfaz a nivel del Magreb de la Academia Española, de la lengua española, es algo que está sobre la mesa. Porque claro, últimamente estuve en Chile, había un miembro de la Real Academia Chilena, después de haber escuchado nuestra ponencia, dice: pero ¿por qué vosotros no tenéis una academia de la lengua marroquí de la lengua española, mientras que en Filipinas la hay? Y parece que últimamente el haber designado al escritor de Guinea Ecuatorial, Justo Bolequia, como miembro de la Real Academia Española, parece que hay una tendencia a reivindicar esa vocación atlántica, vocación africana del español, y esperamos que así sea. Así que eso es lo que quería decir. Gracias por vuestra atención. Stasi, doctor en Filología y Letras, en Filosofía y Letras por la Universidad de Valladolid, traductor superior por la Universidad Complutense de Madrid, jefe del Departamento de Hispánica de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Sidi Mohammed Ben Abdullah de Fez y responsable del máster en Comunicación, Discursos Especializados y Traducción. Gracias, José. Bien, mis agradecimientos van dirigidos a todos los que han hecho posible este encuentro, especialmente a don Luis García Montero, porque ha tenido la amabilidad, la humildad, la modestia de acercarse de llegar hasta nosotros. En su haber está eso, porque a veces no se había hecho nunca. Siempre ha habido buenas intenciones, pero nunca nos hemos visto las caras. Hoy hemos hablado de quién era el director general de Cervantes. Lo veíamos por la tele, pero poco más. Bien. Yo voy a hablar de por qué pienso que escribimos en español. Y vaya por delante que lo que voy a decir no es nada fijo. Está sujeto a vaivenes y contradicciones, como no puede ser de otra forma, porque no tenemos la perspectiva histórica. Esto es nuevo. Al margen de que haya empezado este fenómeno en los años, a partir de los años 40-50, y se haya consolidado en la década de los 90 y la primera de este siglo, pues no tenemos la perspectiva histórica como para decir esto se hace así por eso y por lo otro. Además, es un terreno fluctuante, mis motivaciones pueden ser distintas de las de mis colegas. Yo voy a barruntar una
no teoría ni mucho menos, pero voy a compartir con ustedes lo que hoy por hoy pienso ser la razón de por qué yo escribo en español, y me consta que muchos de mis amigos colegas. En los distintos encuentros en los que he participado hasta ahora sobre literatura marroquí en lengua española, yo solía alegar, a modo de justificación de ese porqué, de por qué escribir en español, solía alegar que la lengua, cualquier lengua, es patrimonio de la humanidad, como el agua y el aire. Y claro, a mí me sonaba, al decir aquel tipo de aseveraciones, pues me sonaba raro a mí mismo, ¿no? Por lo menos estrafalario, utópico en todos los casos. Hasta que leí algo parecido, extraordinariamente mejor dicho, por supuesto, en el libro de Emilio Lledó, La libertad de los libros de la libertad. Creo que fue premio de las humanidades de la Junta de Andalucía, me quiero recordar. De humanismo solidario, perdón. La corriente que lidera, entre otros, nuestro PP, aquí presente. Claro, no es lo mismo que yo diga algo de ese tipo que lo diga una autoridad, alguien de la autoridad académica e intelectual del pensador sevillano. Dice Emilio Lledó: porque nacer en una lengua es un azar del que apenas somos responsables. Nadie puede enorgullecerse de un lenguaje que, sin duda, nos nutre, pero la habitación, la casa que en él nos acoge, es un simple y azaroso alquiler. Heidegger, sigue diciendo, había dicho que el lenguaje es la casa del ser, pero la casa necesita ser habitada, ser vivida, y la vida consiste en la transformación de una morada en vivienda, de esa lengua materna en lengua matriz, una lengua personal, hecha por nosotros mismos, por nuestra mismidad, iluminada por nuestra experiencia y nuestra singular recepción e interpretación. En estrecha relación con los sentimientos de pertenencia y con este pensar la lengua en lo que tiene de primigenio, es decir, la facultad de la palabra, lo que diferencia al hombre de las demás especies y lo que posibilitó la aparición de la cultura, sigue diciendo el filósofo sevillano. La patria es algo que cada individuo construye desde la decencia y claridad de su propio ser. Por eso he dicho alguna vez, dice él, que no deberíamos enorgullecernos por ser de algún sitio, por tener una determinada lengua materna. Se puede ser imbécil en castellano, en inglés, en vasco, en catalán y en francés, y por supuesto en árabe, eso ya lo digo yo, y sé lo que me digo. La lengua materna, en la que por casualidad hemos nacido, tiene que hacerse lengua matriz, convertirse, siempre son palabras de Lledó, tiene que hacerse lengua matriz, convertirse en lengua propia, hecha de libertad, de racionalidad y de sensibilidad. Creemos que la idea matriz que subyace en estas espléndidas palabras de Lledó remite a la dicotomía mismidad-otredad, en definitiva a la cuestión de la identidad, como algo, no como algo fijo e imperturbable, sino como el ejercicio de una libertad en construcción. La identidad con mayúsculas es la superposición conflictiva y dialéctica de muchas identidades. Ser uno mismo significa ser lo que uno siente y quiere ser. Uno nace y hereda una identidad determinada que puede enriquecer con otras identidades y querencias a lo largo de su vida.
y por lo tanto sería irracional estigmatizar a los individuos que abrazan otras latitudes, o bien porque sienten un gran malestar viviendo la suya o en la suya propia, o porque sienten la imperiosa y vital necesidad de complementarla con otras necesidades. Como dice nuestro ilustre huésped y anfitrión, es difícil ser las dos categorías a la vez. Don Luis García Montero dice que las identidades no dogmáticas ofrecen la posibilidad de una memoria no sometida a las alambradas. Las alambradas es lo que hay que echar y los puentes es lo que hay que construir. En relación con los conceptos de mismidad y otredad está la idea de la libertad como concepto ético, en cuanto que ésta nunca es dada, sino que es hecha, ¿verdad? Línea de pensamiento hegeliana. Así pues, ser dueño de su propio destino, ser libre de sus decisiones, gustos y carencias, es un aprendizaje continuo, un largo viaje durante el cual se entrecruzan horizontes de distinta naturaleza e índole. Se asimilan conflictivamente diferentes conocimientos, modos de vida contrastadas, cosmovisiones y creencias, de suerte que el individuo va nutriéndose de identidades nunca irrevocables y definitivas, antes bien sujetas a constantes cambios y modificaciones. Justamente la cuestión de la identidad y la libertad están, creemos, en el centro de la creación poética en general y la dinámica interna que mueve a los escritores marroquíes de lengua española. Hay que matizar que las razones y motivaciones son distintas de un autor a otro, dependiendo de su formación, de su origen, del origen, vamos, de la geografía donde ha nacido. No obstante, podemos arriesgarnos a decir, con una ínfima probabilidad de ser contradichos, que desde una perspectiva afectivo-emocional a todos nos une el amor a la lengua española. Escribir cuando uno siente en su interior el prurito de hacerlo es un acto volitivo, y elegir una u otra lengua no puede ser arbitrario ni anodino. Sin querer hacer extensivo a todos los escritores marroquíes que escriben en español el porqué de nuestra predilección por la lengua de Cervantes, diremos que el hecho de haber tenido la interesante oportunidad de salir física y vivencialmente de nuestra propia cultura y nuestra lengua, de nuestra mismidad en suma, para descubrir otro modo de vida y de entender el mundo, otras creencias y otros sentires, de haber tenido la posibilidad de vivir la libertad en la otredad, de nutrir nuestra identidad, doliente y cocombrosa en muchos casos, con la savia y los afluentes de una identidad nueva, ella también, por supuesto, sujeta a sus propios conflictos y contradicciones, fue determinante en aquella elección, en aquel acto reflejo, se me atrevo a llamarlo así. Y ya para concluir, porque me va a echar la bronca José, hay que recordar aquí a Claudio Magris. Claudio Magris, un intelectual italiano, procedente de la ciudad italiana de Trieste, una ciudad encrucijada entre el imperio austrohúngaro de entonces e Italia, y que dice que él se siente italiano en Viena y austríaco en Italia. Yo creo que algo de eso nos pasa a nosotros, ¿no? Ese no poder aferrarse a ninguno de los, esa azorosa molestia de no podernos asentar en ninguna, por lo menos estoy hablando de mí, por supuesto, no podernos asentar en ninguna de las dos culturas, estando en ellas a la vez. Pues yo creo que es lo que nos mueve en última instancia. Podemos alegar razones de otro tipo, como que muchos de nosotros, como que hemos hecho estudios superiores en España, de que nos hemos imbuido de la lengua de Cervantes. Es cierto, eso es innegable.
eso es innegable, pero a pesar de ello podríamos haber elegido otro idioma, porque idiomas nosotros, vamos, si algo bueno tiene Marruecos, entre otras cosas, es el haber estado y seguir estando abierto a culturas y lenguas. Esto es innegable. Para finalizar, el poeta catalán Joan Margarit, que escribe en castellano y traduce su propia obra al catalán, dice que uno escribe la lengua en que ha habido a poetas. Por lo menos estoy hablando de poesía, que es lo que yo intento barruntar, que es lo que intento garabatear, ¿no? Una modesta experiencia. Dice que uno lee la lengua en que ha habido a poetas. A mí esta frase me viene de perlas porque personalmente, vamos, he hecho mi tesis doctoral sobre la teoría de la expresión poética en Dámaso Alonso, donde tuve que leerme a todos los poetas por él estudiados, ¿verdad? ¿No? Tanto los poetas renacentistas como los de la generación del 27. Entonces uno lee la lengua en que ha leído a poetas, pues me viene a mí muy bien, ¿no? Cuando me preguntan que por qué no escribes en árabe y en francés, pues me siento más cómodo escribiendo en español, ¿no? Bien, no voy a demorarme más, muchas gracias. A continuación toma la palabra Abderrahman El Fati. Me sorprendió en cierta ocasión que me dijo que él se sentía un marroquí tuneado. Y ha sido y es el causante de que yo me enamorara de la literatura hispano-magrebí, porque fue su libro África en versos mojados, el primer libro que yo leí a la 20 y tantos años. Tampoco tanto. Y desde entonces, bueno, pues gracias a él descubrí que no solamente él escribía, sino pues, otros muchos autores se expresaban en la lengua de este ramo. Abderrahman El Fati es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla, catedrático y jefe del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad Abdelmalek El Saadi de Tetuán y director de tesis doctorales y miembro de tribunales de tesis tanto en Marruecos como en España. Y es coordinador y responsable del Grupo de Investigación y Estudios sobre el norte de Marruecos y España. Samuelito, muchas gracias. Yo he venido decidido a llenar esta mochila que tengo aquí detrás de mucha ilusión. En primer lugar, gracias por hacer posible que estemos aquí todos y todas. Nos une el patrimonio común lingüístico que es el español. Siempre he dicho que el español no es una lengua extranjera, sino que es otra de las lenguas que se hablan en Marruecos. Estamos aquí para hacer autocrítica. Tampoco vamos a hablar de cifras. La línea de crecimiento de cada uno de los departamentos, de la situación del español en Marruecos. Venimos aquí para mover ficha, todos juntos, para sumar, para hacer autocrítica, para emprender de nuevo el vuelo, no iniciarnos desde cero, sino que estamos hablando aquí en Marruecos de más de 4 millones de hispanohablantes, más hispanohablantes que la población de Guinea Ecuatorial, más que en muchos países centroamericanos. Hay más hispanohablantes en Marruecos que en Paraguay. Por lo tanto, nos preocupa. Yo pertenezco a la generación del programa de televisión 300 millones, y ya me parecía una cifra, es para los jóvenes, que la mayoría de aquí, que son la gran mayoría, era un programa de televisión española en blanco y negro, y 300 millones era el programa que nosotros veíamos los domingos por la noche para conocer y saber de los países latinoamericanos y de España. España lidera el español en el mundo y es un país de 50 millones. Yo creo que quien debería de liderar el español es México, pero no es así. Lo lidera por motivos obvios, históricos, de escritores, en fin. Una gran responsabilidad. Y claro, aquí el profesor y poeta tiene que dirigir el barco para liderar el español en el mundo, la difusión del español en el mundo. Y coincide que aquí en Marruecos, pues, para nosotros es otra de las lenguas.
vengo a transmitir en nombre de los cientos de profesores, miles de estudiantes que han pasado por el Departamento de Hispánicas. La curva de crecimiento de los departamentos ha decaído. La realidad, esta cruda realidad. La gran tristeza es que el profesor no encuentre alumnos en el aula. Esto es lo peor que venimos aquí a transmitiros. Nuestros titulados, licenciados, profesores en español no tienen estudiantes en sus aulas. Por lo tanto, director general del Instituto Cervantes, le vamos a ceder el testigo como la película de Almodóvar hable con ella. A mí me han transmitido los responsables de la enseñanza superior, de la educación nacional, los responsables del español que están en la sombra, yo no sé quiénes son, pero tienen que existir, ¿no? Son entes que están ahí. Me han transmitido, sabiendo que vamos a estar aquí, y me han dicho, por favor, que muevan ficha. Y nosotros vamos a continuar. Desde el 2011 no hay formación de profesores en español, ni en Tetuán, ni en Fes, ni en Rabat, ni en el CPR, Centro de Formación de Profesores de Tánger. No hay futuro. O sea, lo que hacemos nosotros es sacar licenciados, preparar estudiantes titulados para que trabajen de teleoperadores, que es respetable. Por otro, o sea, que no estoy diciendo que es tener una salida profesional, pero nosotros no estamos para eso. Nosotros formamos futuros licenciados, doctorandos, doctores, que hoy en día son embajadores, cónsules, responsables del Ministerio de Interior, que es para nosotros el mayor orgullo. Por lo tanto, estamos aquí para hacer autocrítica y para buscar soluciones. De hecho, tenemos el cuaderno rojo del Instituto Cervantes, que son las recomendaciones que ha hecho este equipo, liderado, coordinado por nuestro mecenas Pepe Sarriá. Algunos le llaman José, pero bueno, esto es así. Las recomendaciones prácticas para la promoción del español y del hispanismo en Marruecos. Vengo a transmitir esta tristeza de los profesores de español. Transmitir también de que los licenciados titulados superiores de español son profesores de árabe, francés y de educación física. Pero brevemente una anécdota de un profesor que su ilusión era ser profesor de español, pero está dando clases de árabe como maestro en un pueblo no lejos de Tetuán, que en el recreo reúne a sus estudiantes y les recita poemas de García Lorca. Entonces, es desde la tristeza, ¿no?, de que él quería ser profesor de español, pero no ha podido ser. Y muchos de los licenciados que trabajan como teleoperadores se ven frustrados en su situación. También venimos estoy transmitiendo la voz de los profesores, de los estudiantes, que quiero llevarles en esta mochila ilusión. Ilusión por el español. Ilusión para que el instrumento, la herramienta de trabajo que es el español, y al mismo tiempo transmitirles ilusión como que nosotros somos poetas y ellos también pueden serlo. Ser escritor, poeta, marroquí en español es posible. ¿Por qué no? Está considerada como una literatura periférica, es residual. La literatura bastarda de la literatura marroquí, la literatura española. Somos unos apátridas de las dos literaturas. Somos como el fenómeno de la literatura marroquí en español, que yo ya me voy a jubilar siendo la esperanza de la literatura marroquí en español. Y ya no me queda mucho, porque en Estrasburgo dije que yo ya soy un ex poeta en español. Un poco absurdo, surrealista. Pero claro, me vine y me traje un libro, Volver a Tetuán, que es mi último poemario. Pero decididamente, y lo puse en las redes sociales, que soy ex poeta marroquí de expresión española. Un poco
y luego transmitirles unos aspectos de la última reunión que tuvimos para que mis compañeros, que somos 8 profesores y profesoras del Departamento de Hispánicas, y hemos alcanzado una cifra importante en el hispanismo marroquí en cuanto al número de inscripciones. El departamento de Tetuán tiene actualmente 465 estudiantes. Fui a Cádiz y me dice, es que en toda la facultad de letras tenemos menos que vosotros en el departamento. Y claro, y luego me dice, ¿por qué os quejáis? Bueno, lo hemos conseguido, esta cifra, gracias al apoyo de todos. Hay que tener en cuenta los hijos de los inmigrantes marroquíes en España. Hay que tener en cuenta que el retorno voluntario de los inmigrantes marroquíes, sus hijos regresan a Marruecos para estudiar en la universidad. Algunos, los padres se quedan en España, los hijos se matriculan en los departamentos de español y el más próximo es Tetuán. Tenemos un número importante, que son los grandes invisibles de esta situación y alimentan nuestro departamento. Con la ayuda de todos, profesores, y intercediendo para que suban las inscripciones, y es que hemos abierto la posibilidad de que se matriculen en el departamento español ex estudiantes que trabajaban como teleoperadores, han sido expulsados y vuelven a sus clases y los hemos recibido con los brazos abiertos. También los que tienen la titulación, título de bachiller antiguo, que les hemos permitido que vuelvan a matricularse, porque según las normas en Marruecos el título de bachiller anterior al 2017 no les sirve para poder inscribirse en el departamento, en cualquier departamento, pero el departamento de español ha abierto sus puertas. Por eso hemos subido considerablemente la cifra, ¿no? Esa curva, ¿no?, de crecimiento de los departamentos. Quizás seamos la envidia, ¿no?, de otros departamentos, como he hablado con nuestros compañeros, pero ha crecido gracias a estas circunstancias, el apoyo personal. Hemos subido por la labor, ¿no?, del Instituto Cervantes, que por cierto, antes de que viniera nuestra amiga Lola, el Instituto Cervantes de Tetuán estuvo 4 años sin director o directora. Ha levantado el vuelo ahora con Lola y estamos pues ilusionados. Quiero transmitir también otras de las cuestiones que hemos, en la última reunión del Departamento de Hispánicas, los compañeros les dije que íbamos a reunirnos, un grupo de románticos, para levantar el vuelo, para hacer autocrítica aquí y hablar de cosas que quizás no los compañeros ya han revelado, pero parecen, no, lo que hablamos todos, que no es cuestión de dinero, lo que queremos es cariño. Es muy difícil, ¿eh? Visibilidad. Que estemos en la agenda del Instituto Cervantes. Están aquí de la nueva consejera de Educación, consejero de Cultura. Visibilidad, que formemos parte de la hoja de ruta de la presencia del español, difusión, que nosotros somos, lo puedo decir sin complejos, somos esos soldados, ¿no?, de la pluma, que queremos que nosotros sí que podemos ser útiles para ustedes. Nosotros dependemos del Ministerio de Enseñanza Superior, somos autónomos, soberanos, decidimos sobre los temarios, los módulos, las asignaturas, pero es que trabajamos y nos importa un idioma que nos une, que es el español. Por lo tanto, les brindamos a ustedes, los responsables de la difusión de la lengua española, nuestro trabajo, nuestras publicaciones, nuestros libros, nuestras ilusiones. Y lo que pedimos es esa visibilidad y que seamos útiles, porque viajamos por el mundo, por 4 continentes, en mi caso los compañeros pues supongo que también, y transmitimos y somos los embajadores de esta lengua.
tengo que aprovechar el momento y decirlo todo. Por lo tanto, hay cosas en donde la colaboración tiene que ser conjunta, una colaboración horizontal, de tú a tú, porque nos preocupa la situación del español. Y por lo tanto, nosotros quizás no hayamos podido enfrentarnos a una decisión equivocada de desviar el español en un segundo, tercer plano por parte de las autoridades del gobierno marroquí. Por favor, hable con ella. El problema no está en las instituciones españolas. Tienen su planning, tienen su agenda. Difundirán el español cuando y cómo querrán. Tendrán su propio programa. Pero también, por favor, queremos que hablen, les recuerden, les refresquen y que no tengamos que descubrir continuamente el Mediterráneo. La necesidad de consolidar de la presencia del español. No estamos hablando únicamente de las salidas profesionales, es la alfombra roja de la economía, de la política, de la diplomacia cultural, de las relaciones, de la vecindad. Creo que están muy equivocados. Considerar el español como una lengua extranjera como otras. No es el inglés, no es el francés, no es el holandés. El problema es que están equivocados. Por favor, que háganles entrar en razón y bríndenles la oportunidad moviendo ficha, promoviendo el trabajo que estamos haciendo. Hay cosas que ya, la mayoría están en este cuaderno rojo y yo ya personalmente, como hay confianza y hay amistad con la directora, con Lola, son cosas que le incumben, por lo tanto, estas cosas las hablaremos en casa, en el Instituto Cervantes de Bilbao. Y otra cosa es, yo creo que ya tengo que ir terminando, ¿no? La escritura marroquí en español, ya lo he dicho, por favor, métanos en la red, que también nosotros escribimos en español, y a mí me ha hecho mucha ilusión estando en Estrasburgo y de que yo sea el abanderado o representante de la escritura marroquí en español. Y me dijeron que usted es el Tahar Benjelloun de la literatura marroquí en español. Están muy equivocados. Pero bueno, espero que no, porque nosotros lo que hacemos es transmitir la alegría, la ilusión de futuro de la literatura marroquí escrita en español. Hay aquí ex estudiantes, licenciados, doctores, catedráticos, responsables de áreas de la diplomacia, que serán los cónsules embajadores de Marruecos, serán el puente entre los dos países y América Latina. Y esa es la mayor satisfacción que un profesor puede tener. Por lo tanto, como flaco favor le haríamos nosotros, se haría el discípulo al maestro siendo siempre su discípulo. Por lo tanto, lo que nosotros queremos son maestros. Que esto no se pare aquí. Yo creo que esta mesa redonda es no el febrero, sino la primavera del español a partir de ahora, porque nos hemos visto la cara, como ha dicho Aziz Tezi, nos hemos visto la cara, nos conocemos, se lo digo de profesor a profesor, no le digo poeta a poeta porque usted es un grandísimo poeta, y le doy el testigo de, por favor, nada más. Gracias. Escuchando a mi queridísimo Abdelrahman, con quien hemos compartido horas y alguna que otra tarde-noche por Granada, me vuelve a la cabeza una imagen que es recurrente en estos años, ¿no? Y es la imagen de, por un lado, las autoridades españolas remando en una barca y en otra barca diferente remando a los hispanistas, ¿no? Con objetivos idénticos, pero cada uno en una barca y sin ser capaces de montarse juntos en la misma barca. Pero yo también tengo la gran esperanza, la gran ilusión. Estoy convencido de que
el día de hoy va a marcar un antes y un después en esta relación y que vamos a ser capaces entre todos de construir una barca común en la que remar todos en la misma dirección, porque al final a todos los que estamos aquí creo que nos une el mismo objetivo, que es el esplendor de la lengua de Cervantes. Con permiso, antes de ceder la palabra, que sea algo, en nombre de todos, pues darle la antología de textos Marruecos, el Cervantes, la ruta Cervantes, que ya es una realidad gracias a las instituciones españolas y marroquíes, y gracias también a que ha amadrinado esta ruta Cervantes, y son textos relacionados con Marruecos, con la ciudad de Tetuán, y es una ruta imaginaria que hemos inaugurado y que le invito para que haga esta ruta de Cervantes, y mi último libro, que es Volver a Tetuán, Volver al Español. Muchas gracias. Y las recomendaciones. Bien, tomo la palabra. A continuación, la sobriedad y el rigor crítico de Abdelatif Limami, que para nosotros es un referente crítico en el hispanismo. Es licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad de Toulouse de Nivel, diploma de Estudios Superiores por la Universidad de Grenoble 3 y doctorado de Estado por la Universidad de Toulouse de Nivel. Es catedrático de Lengua y Literatura Hispánica en la Universidad Sidi Mohamed Ben Abdullah de Fez y en la Universidad Mohamed V de Rabat, pero yo creo que lo mejor de todo es que es un hombre felizmente jubilado. Bien, justamente de esto voy a hablar. Señor Director General del Instituto Cervantes, Luis García Montero, le digo simplemente que es un placer verle aquí, simplemente porque desde Alcalá de Henares se despertó alguna esperanza de aprecio en Marruecos, y como dijo nuestro amigo allí, pues veíamos los responsables, pero a través de la televisión española. Bienvenido y muchas gracias por este acto que va a dar un punto de arranque al hispanismo marroquí. Esto, por supuesto, es una esperanza. Sí. Gracias, señor Javier Galván, por hospedar esta mesa redonda que realmente necesitábamos. Entonces, no es una crítica subjetiva de la que se lanza, sino que es de un susurro pasar a un diálogo, o a un grito incluso, pero grito entre comillas, es decir, grito que supone, que implica la comunicación a favor, efectivamente, de todos los españoles ubicados en Marruecos, tanto en las embajadas, consulados o bien en la esfera cultural, como para nosotros también los hispanistas de Marruecos en general. No voy a hablar del manifiesto, lo que en su momento se denominó el manifiesto. Hay cifras, hay la degradación del hispanismo marroquí, y esto está clarísimo. Pero, en fin, estamos aquí y el lema de este debate o esta mesa redonda es justamente el futuro, la lengua del futuro. Entonces, estamos justamente reunidos aquí, no solamente para una elegía, sino para trazar justamente el porvenir del español en Marruecos y a favor de la relación, por supuesto, hispano-marroquí. Hablando de esto, me gustaría hablarle de una trayectoria, leerle una trayectoria. Con esto pongo en tela de fondo tres pautas temporales. El inicio, el mío como profesor de universidad, incluso como hispanista, el primer contacto, y lo que supuso como sueño, como alegría y como lo... La segunda pausa temporal es, o son las dos últimas décadas, la crisis. De esto hablaré poco, porque usted ya tiene el manifiesto,
y toda la gente, los que están aquí, hemos elaborado este manifiesto por amor al español. Y la tercera pausa temporal es la actual. Es decir, que estamos con la esperanza. Entonces voy en primer lugar a empezar con la primera pausa temporal y les invito a este cuento. En realidad, no sé cómo elegí el español, o si a lo mejor el español me escogió a mí. La historia remonta a los años 70, que corresponde a los denominados años del plomo que conoció Marruecos. Si los líderes políticos de la época enfrentaban diariamente desafíos, nosotros jóvenes alumnos sin pañales meábamos de miedo. Directores, vigilantes, generales, ejecutivos administrativos de los colegios nos infundían una especie de terror y de miedo, y esto, claro, corresponde a mi generación. Y así, en fila, con mis demás colegas, se presentó el famoso vigilante general y balbuceó algo que por miedo no llegué a entender. Es que estaba en las últimas filas. Vi tan solo a algunos de mis colegas de las primeras filas apartarse a la derecha. Yo me quedé fijo en mi sitio, cual una palmera de mi sur natal, en pleno desierto. Y es que lo que por miedo no había oído era lo siguiente: ¿quiénes quieren hacer inglés que se aparten a la derecha? Yo formaba parte de los o de quienes, por ser aterrorizados, no se movieron de su sitio, entonces destinado a hacer español. Y es así como realmente, y no es una anécdota, es la verdad, es así como justamente empezó mi destino de hispanista. Bien, por una magia indescriptible, terminé enamorándome del idioma, de toda la carga cultural y civilizacional que encierra. Tal amor me condujo en los años 75 a iniciar una carrera, o bien digo, más bien una odisea, se trataba de matricularme en el Departamento de Hispánicas de la Universidad de Fez. Era un auténtico placer estudiar con profesores, en aquel entonces españoles y franceses, y descubrir la riqueza de la lengua y de la cultura y de la literatura española, cosa que los ministros de educación marroquí de la enseñanza superior, con sus reformas, han destruido completamente. Lo digo y toda la gente lo sabe. Fíjense, por ejemplo, en aquel entonces habíamos estudiado La Celestina, de Fernando Rojas, Flor Nueva de Romances Viejos, de Menéndez Pidal, Requiem por un campesino español, de Ramón J. Sender. Habíamos estudiado también pues, la obra de García Lorca, la obra de Miguel Hernández, la obra de Borges, la obra... Hoy son cosas que no se dan en nuestra universidad, y de ahí el primer fallo. El fallo son las tantas reformas del español que condujeron justamente a debilitar pues, el nivel de formación. Entonces me di cuenta que de esta fortuna que cruzó mi camino, la lengua y la cultura españolas como compañera, y el mundo hispánico como patria también. Dirigía la orquesta de 9 estudiantes que éramos en aquel entonces. Estoy hablando de la segunda promoción de la Universidad de Fez,
y éramos en aquel entonces 9 estudiantes, casi más profesores que estudiantes. ¿Y quién dirigía esta orquesta? Entre otros, pero ¿quién son algunos nombres que ustedes conocen muy bien? Bueno, por ejemplo, Bernabé López García, uno de ellos, Fanny Rubio, poetisa. Había también Sánchez Dragó, como no, lo conocen ustedes también bastante bien, pero muy bien, seguro, comparto. Entonces, simplemente para decir que en aquel entonces, fíjense, para 9 estudiantes, los profesores que teníamos y la posibilidad de formarnos. Y como un niño que agarra, estamos siempre en el cuento, y como un niño que agarra su juguete, no solté el español hasta la obtención de mi licenciatura, que me abrió paso a un DOA, diploma de los estudios aprofundizados, dicen los franceses, luego un doctorado de tercer ciclo y finalmente un doctorado de Estado. Conseguidos estos 3 últimos diplomas en universidades francesas, pero no en Toulouse. Desgraciadamente no había en aquel entonces un convenio cultural entre Marruecos y España, y yo me matriculé en Granada para hacer mis estudios en Granada, pero luego el decano que me dio la beca me dijo: o vas a Francia a hacer tu doctorado o te vas a tu casa. Está claro. Bien, este panel de diplomas me condujo a ser profesor de español en la misma Universidad de Fez a partir de 1982, lo que corrobora lo que ha dicho mi amigo José acerca de la jubilación que tuve este mismo año, pero siguiendo todavía trabajando en la universidad como profesor invitado. Así, si el sueño se había hecho realidad, se abría otro ciclo mucho más importante, el del goce, que consistía en transmitir ese amor a las futuras generaciones. Y aquí vamos a pasar a la segunda pausa temporal. ¿Cómo fue la experiencia y cómo se presenta hoy, tras más de 36 años de experiencia? La situación en mis primeros años de docente fue de maravilla. Congresos, mesas redondas, relación muy estrecha con el Cervantes, que era casi un anejo de la universidad para nosotros, grandes implicaciones de las consejerías de cultura y de educación, becas para profesores que nos llevaban a Retiro o a la cuesta de Moyano para comprar los libros que necesitábamos, sin olvidar el maravilloso mundo que se abría a nosotros y que hacía de las ciudades de Málaga, Granada, Salamanca, Madrid, etc., nuestra meca cada vez que teníamos vacaciones o una beca para las investigaciones. El mercado de trabajo era propicio para nosotros, apoyados, claro, por la Consejería de Educación, que dirigía en aquel entonces la ENES, la Escuela de Formación de los Profesores. Creo que queda solamente una en Tetuán. Ya no queda. Bien, entonces está bien señalarlo aquí. Bien, claro, hoy, tras el paso del huracán, de la crisis del 2008 y las pésimas reformas universitarias del gobierno marroquí, lo subrayo, las esperanzas se esfumaron y nos encontramos nosotros, los hispanistas, navegando sin rumbo. Todo esto pasó cuando éramos los hispanistas más afortunados, con los 6 institutos Cervantes y los tantos colegios españoles esparcidos por todo el país. Así, del florecimiento que supuso el paso de España a la democracia, pasamos durante las últimas décadas a una situación de deterioro. Aulas del español como segunda lengua que se cierran en los colegios marroquíes,
especialidades que se cierran en la Facultad de Letras. Yo doy por ejemplo la Facultad de Letras de Rabat, que acaba de, el año pasado, de suprimir la especialidad literatura, bueno, que es algo que era realmente bastante gordo. Bien, entonces estas últimas décadas asistimos realmente a un deterioro de la situación del español en Marruecos, y no estoy echando la culpa a una parte, es el Cervantes o las embajadas o el gobierno, etc. Yo creo que todos los que realmente están cerca del hispanismo algo no hicieron. Los que hicieron la reforma se equivocaron, y los que no apoyaron también el español y el hispanismo en Marruecos también fallaron. El gobierno marroquí, por ejemplo, a través de sus 13 academias, orienta o bien presiona para que los estudiantes elijan la lengua inglesa como lengua secundaria. Esto necesita una actitud diplomática, porque esto es fundamental. O sea que la gente, o sea, las autoridades que están aquí tienen un objetivo que tiene que ser diplomático, porque ellos son los interlocutores con nuestros ministerios y su voz cuenta más. Entonces, no solamente dar el dinero, sino forzar también, dialogar con el otro, y el otro es el ministro de Cultura, y tenemos ministros de Cultura españoles, y tenemos, en fin, autoridades españolas que pueden enfrentar perfectamente las autoridades marroquíes para un diálogo a favor de la lengua española y a favor del hispanismo. Sí, tenemos también a profesores del español sin clase, es decir, que cobran, pero no dan clases. Mi colega el Fatih habló del árabe, pero algunos ni siquiera tienen clase, o bien tareas, entre comillas, administrativas, o bien se quedan en su casa, no aparecen, pero cobran. Son profesores de español que hemos formado en esta misma Universidad de Rabat o en las demás universidades, Fez, Agadir y Tetuán. El presupuesto para contratar a nuevos profesores en las universidades que está bajando. O sea que cuando yo, como responsable en el departamento de Rabat y antes en Fez, o sea, comparo, veo que hay 3 profesores para tal asignatura, 10 para tal especialidad y departamento, y nada para el departamento de hispánicas. Y esto también es claro, nosotros no podemos cambiar todo. Ya somos, pues, no sé, simples profesores, pero nos tienen que apoyar justamente nuestros colegas españoles que ven esta realidad y que ahora les transmitimos. Visión diplomática, es una visión que yo considero como diplomática, que es la que puede salvar el hispanismo y el español en Marruecos. También tenemos profesores universitarios que, en fin, y